Escuchas ADN 40 Radio. ADN 40 Radio. Siempre conmigo. Qué gusto me da estar con ustedes en este día, en la espuma de los días. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2021, señala que 12.400.000 personas padecen diabetes en México. ¿Cómo controlar la diabetes? ¿Cuáles son las alternativas adecuadas para hacerlo? Y bueno, por eso hablaremos hoy con el médico cirujano metabólico Juan Francisco Ortega, quien nos va a decir, nos va a dar unos tips, nos va a decir si es revertible o no, si tienen que operarse, si con medicamentos, si con alimentación. De eso vamos a hablar. Y también tendremos a nuestra amiga Ale Velasco, quien nos viene a hablar del poder de la voz. Así es que quédese con nosotros. Ya conoce nuestras redes sociales. Está con nosotros estamos en Instagram, en Facebook, en Trends, ya estamos por ahí también. Cualquiera de esas lo vemos, lo leemos, también lo escuchamos. Y mis redes personales que están apareciendo a continuación. Pero ya para no tardarnos más en este tema, quiero presentarles al doctor Juan Francisco Ortega. ¿Cómo está, doctor? Buenos días, Neira. Muy bien, gracias a Dios y gracias por la invitación a este espacio tan agradable. Y lo tendremos, espero, más seguido, porque hay muchos temas en los cuales tocar y que le importan a la gente. Las estadísticas son alarmantes, ¿no? Las estadísticas son demasiado preocupantes y parte de lo que a mí más me preocupa también es que a pesar de todo esto hay poca difusión, hay poco conocimiento sobre lo que podemos hacer. Parte importante de algo que tú acabas de mencionar, ¿no? Hay tratamiento a través de cirugía para la diabetes. La diabetes se puede poner en remisión por 10, 20 años con una cirugía relativamente sencilla, aprobada por la Asociación Americana de Diabetes y recomendada desde el 2016 y nadie lo sabe. A ver, ¿cómo está eso? Sí, desde hace ya varios años ya sabemos que hay diferentes tipos de procedimientos quirúrgicos que pueden ayudar al paciente diabético a entrar en remisión. ¿Qué es remisión? Hay tres tipos de remisión, bueno, dos en realidad, ¿ok? Hay dos tipos de remisión, hay un grupo de pacientes pequeños que no responde siempre, no somos perfectos, no hay ni siempre ni nunca en medicina y a veces pasa, pero estas técnicas tienen un 90% de probabilidad de éxito y remisión total. ¿Qué es remisión total? Un paciente que se mantiene con su glucosa controlada sin tomar ningún medicamento. Ujú. ¿Ok? Y luego hay un porcentaje, un 5, un 7%, dependiendo de donde lo leas, de pacientes que pueden necesitar uno o dos medicamentos para ayudarse al control de su diabetes, pero les puedes quitar la insulina, por ejemplo. Ajá. Entonces, estamos hablando de una cirugía metabólica que se utiliza para controlar la diabetes. Entonces, a ver, es algo muy padre porque la resolución de la diabetes o la remisión de la diabetes la vemos en la primera semana del posoperatorio de los pacientes. ¿Qué operaciones? Es, a ver, hacemos una especie de bypass, tipo un bypass gástrico, no es exactamente igual, es un poco modificado para control metabólico, pero es más o menos el mismo principio. Lo que hacemos es que el alimento llegue más rápido al final del intestino para buscar con eso que se produzca una hormona dentro del cuerpo. Esta hormona se llama GLP-1, ¿ok? Pero esta hormona lo que hace es que vamos a decirlo así, le prende el turbo al páncreas, lo pone a funcionar mejor, le dice produce más insulina. Entonces cuando el páncreas tiene su reserva y el páncreas está funcionando bien, esto nos ayuda a que se controle la glucosa en sangre y el paciente queda controlado de su diabetes te digo, hay estudios que hablan ya de 20 años. Y ya en esos 20 años tenemos, eh, pues, que haber hecho a lo mejor cambios en nuestra vida y en nuestros hábitos. Sí, a ver, aparte de que 20 años en medicina van a ser abismales en tratamientos y en todo, ¿no? Hemos avanzado a pasos agigantados en los últimos años. Entonces, en estos 20 años, que hay pacientes que pueden durar más de 20 años, ¿no? No se Sí. tienen estudios más de 20, es porque esto es algo que se empezó a hacer a principios del año 2000. Se Ajá. empezó a hacer en finales de los 90, principios de los 2000, y los estudios más largos que tenemos son pacientes con 20 años posoperados controlados. Ah, qué maravilla. Pero también tiene que ver un tema de hábitos. Sí, por supuesto. Los hábitos son básicos, esenciales, ¿no? No podemos
vivir a base de las bebidas azucaradas, ¿no? Claro. Obviamente, si nos basamos en las bebidas azucaradas o si nos basamos en principalmente los dulces y todos estos, pues obviamente eso va a llevar a que sea mucho más difícil mantener un control. Pero teniendo esta ayuda, que puede ser una herramienta terapéutica, una ayuda para que el paciente alcance ese control que no alcanzaba, al mismo tiempo poniendo todos de nuestra parte, eso puede ayudar mucho a que quede muy bien controlado el paciente. ¿Y qué pasa con la diabetes? Ayer platicaba con una persona y me decía que están ya dializando a un familiar y dice que le dio diabetes cuando se enteró que su hija se casaba, ¿no? Que a partir de ahí, yo no sé si es cierto, si es coincidencia, si tiene que ver los enojos o no. Y sin embargo, ¿qué pasa con esto de la diabetes? ¿Sí es cierto que un susto puede detonar? ¿Son mitos o qué? Lo que sucede con los sustos, ¿ok? Es que en ese momento hay descarga de adrenalina, ¿ok? Y esa descarga de adrenalina va a repercutir en la función pancreática. Pero si ya había un daño, lo que pasa en ese momento es que en ese momento nos damos cuenta, Ujú. ¿ok? Muchas veces el paciente diabético, como es una enfermedad que da síntomas muy ligeros, ¿ok? El diagnóstico de diabetes se da basado en las 3 P's que llamamos, ¿no? Que es polidipsia, que le da mucha sed al paciente, polifagia, que come mucho, y poliuria, que va muchas veces a orinar al baño. Entonces, muchas veces tienen estas 3 y no se han dado cuenta o no le han prestado atención. Pero hay un evento traumático o un evento desencadenante en el que pasa algo, entonces esta persona por algún motivo se siente mal, va al médico y ahí es cuando se hace el diagnóstico. Pero no quiere decir que fue el factor desencadenante, sino que fue el momento en el que lo vieron. Imagínese la carga emocional para la hija de que le digan, no, pues desde que le avisaste que te ibas a casar, le dio diabetes al papá, ¿no? Ha de ser una cosa tremenda. O sea, pero bueno, yo lo quería preguntar porque pues hay muchos mitos. Los mexicanos tenemos muy malos hábitos alimenticios. Tenemos mucha, no, ahora ya hay una cultura también más sana, sin embargo, la mayoría el pan, la tortilla, los azúcares procesados y todo eso. Tiene que ser una cosa mental también, doctor. Es que, a ver, el abordaje de cualquier paciente tiene que involucrar todas sus esferas, ¿ok? Sí, Y todas las personas tenemos 3 esferas. Una parte es la parte física, que obviamente es importante, pero es la más fácil de tratar. Ahora, sí. las otras 2, que son la parte psicológica y la parte social, tenemos que irlas tratando de manera simultánea, porque si no se trata todo, no podemos encontrar el equilibrio, no tenemos esa salud, no recuperamos esa sanidad o esa salud en realidad que tenemos, o sea, que tenemos que buscar para que las cosas haciendo se mantengan, tenemos que acompañar lo físico con lo psicológico y tiene que haber un apoyo de la parte familiar, social, del entorno también para ayudarlos, ¿no? Es, por ejemplo, yo sé que no tiene que ver con diabetes, pero el paciente que quiere dejar de fumar, si la familia fuma, pues es más difícil. Entonces ese Claro. entorno social también vale la pena. Entonces son los 3 los que tenemos que abordar, no solamente, a ver, eres diabético, tómate tu pastillita. No, ya va, eres diabético, tómate tu pastillita. Vamos a hablar con un psicólogo que nos ayude a entender la enfermedad, a seguir adelante, a cómo llevarla. Vamos a acompañarte, vamos a hablar con tu familia. Mira, tiene esto. ¿De qué me sirve que lleguen con donas, por ejemplo, no? Sí, es que es impresionante esa parte. Dicen, bueno, pues el que tiene problemas eres tú, ¿no? O sabe también la presión social. Ay, solo por hoy. ¿Qué te va a pasar con esto, no? Que comiendo. Y hoy hay mucha cultura para los diabéticos comparado con antes que no había como tantas opciones, ¿no? Porque pues vemos que la gente diabética a veces no se cuida. Sí, desafortunadamente es parte de la misma enfermedad que no nos cuidamos antes y cuando llegamos al diagnóstico hay una forma de pensar a veces extraña de, ¿y ahora para qué? ¿No? Ya llegué a este punto,
pero en ese momento todo lo que hagamos, lo que va a modificar tal vez no es la enfermedad como tal, pero lo que sí puede modificar es cómo evoluciona, cómo avanza, cómo se desarrolla, las complicaciones que pueden venir por la diabetes, ¿no? Sabemos que hay complicaciones no solo en los riñones, como bien comentaste, en los ojos, en los pies, en las manos, ¿no? En el corazón. No, las consecuencias son entonces muy, muy graves. Sí, 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 sí. Hay pacientes que tienen que tener amputaciones y entonces pierden piernas, pierden dedos, ¿no? Empieza generalmente por los dedos y va avanzando. Luego, cuando hay falla renal o cuando el riñón ya no funciona, que tienen que estar en diálisis, son cosas que no necesariamente todo paciente diabético llega, pero mientras más te cuides, más lo retrasas. Y sí. Esto es reversible en algunos casos la diabetes. La diabetes sí puede entrar en remisión, es el término. Sí se puede mantener en ¿Remisión es que no se quita pero está controlado? ¿O qué? Exactamente. Sí, es una enfermedad crónica y como tal no podemos decir que la curamos oficialmente. ¿Ok? No es como decir una apendicitis, que tú quitas el órgano, el apéndice y obviamente queda curado el paciente, pues no le puede volver a dar nunca. No es hereditaria. Hay un factor genético. Propenso o factor genético, pero no es hereditario. No es exactamente. Se heredan los hábitos a lo mejor. También no ayudan, ¿no? Ajá. Y hay un reporte reciente de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, de ahorita de mayo, que la ingesta de edulcorantes aumenta el riesgo de tener diabetes. Entonces, al mismo tiempo, la cultura de no consumir azúcar como tal y consumir más edulcorantes, que a veces nos equivocamos porque, aunque como dicen los comerciales, nada con exceso, todo con medida, Sí. ¿no? Hay gente que se toma 8 y 10 bolsitas de diferentes edulcorantes al día y eso es mayor el riesgo de tener diabetes o de tener un cáncer que si se tomaran 1 o 2 cucharaditas de azúcar. Oh, eso está tremendo, porque sí, la cultura, y además el azúcar está escondida en todos lados con diferentes nombres, aún si dicen que es sin azúcares añadidos, pues tiene azúcar, porque ahí te están diciendo sin azúcar añadido, no te dicen sin azúcar. Exactamente. Y generalmente cuando te ponen algo así, también dice la leyenda, evita el consumo de los niños por contener edulcorantes y terminan siendo más dañinos. No, pues es que hay que aprender a leer las etiquetas, creo que ahí es como una de las bases, ¿no? De leer todo lo que sea, pues, ¿cómo terminan? Tiene como un término, pero usted busque todos los cómo le llaman al azúcar y nos sale un listado tremendo. Hay muchos sinónimos. Sinónimos, del sí. azúcar o diferentes componentes edulcorantes diferentes. Y lo importante es buscar lo más natural. Mientras más sintético, pues obviamente más daño nos va a hacer. Eso es básicamente lo que dice el último comunicado de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, de las mejores azúcares es el azúcar moscabado, que es el más natural, el más sano. Poco. No quiere decir no comamos nada. El azúcar no es mala. El azúcar en poca cantidad puede ser saludable porque la necesitamos como fuente de energía y como carbohidrato. Sí, El pero problema ya es la cuando tenemos, exageramos. hasta en las pastas, ya la tenemos, o sea, en tanta forma. Pero bueno, lo vamos a seguir invitando aquí que venga con nosotros a hablar de este y de otros temas. Me dio mucho gusto que haya visitado esta cabina. No, muchísimas gracias a ti por la invitación, Neira, y será un gusto estar contigo siempre. Muchas gracias. Y bueno, vamos a ver esta cápsula de nuestra compañera Mara Durón, que va a hablar acerca, pues, de la alimentación y la salud mental. Vamos a escuchar. Alimentos que pueden mejorar el estado de ánimo, agudizar la memoria y ayudar a que el cerebro funcione de manera más eficiente. Así lo explican expertos en nutrición en la Universidad de Harvard. La salud mental y la dieta están vinculadas de la misma manera que el cerebro y el intestino, en una relación que tiene importantes consecuencias para el organismo. Si la dieta no es saludable, el intestino se inflama y sufre las consecuencias de una mala alimentación. Esto influye en el desarrollo de la ansiedad, la falta de atención y en enfermedades como la depresión.
Entre los alimentos recomendados para el cerebro están las especias por sus propiedades antioxidantes. Algunas, como la cúrcuma, tienen efectos benéficos en la reducción de la ansiedad. Los alimentos fermentados también tienen efectos positivos en el cerebro, ya que pueden mejorar la función intestinal y disminuir la ansiedad. Las nueces se recomiendan por sus efectos antiinflamatorios y antioxidantes que mejoran el pensamiento y la memoria. El chocolate amargo es una excelente fuente de hierro que ayuda a formar la cubierta que protege las neuronas y ayuda a controlar los químicos que influyen en el estado de ánimo. Otro alimento importante es el aguacate, por las altas cantidades de magnesio, que es importante para el funcionamiento del cerebro. Y finalmente, las verduras de hoja verde contienen vitamina E, carotenoides y flavonoides, que son nutrientes que protegen contra la demencia y el deterioro cognitivo. Así que ya lo sabes, incluye estos alimentos en tu dieta para cuidar tu cerebro. Y ya estamos de regreso aquí en La Espuma de los Días. Y me da mucho gusto porque ya nos habíamos tardado de tener aquí a nuestra querida amiga Ale Velasco. Ella es maestra en educación y ya la conoce usted en sus redes sociales, motivadora. Tiene, ¿cuántos libros, Ale? 21, ya voy por el 22. 22 libros. Sí, voy para el 22, sí. Y No. me da muchísimo gusto estar contigo, Ney, y te va a gustar este tema. Sí, porque vamos a hablar de el poder de la voz. Dinos qué es eso. A ver, tú tienes el poder. Ahorita lo que tú y yo digamos va a impactar y vamos a hacer un efecto dominó. De aquí desde la Ciudad de México hasta tal vez Alemania. A mí me siguen más de 50 países. Entonces, imagínate, me van a escuchar en Kuwait, en Arabia Saudita. Y lo que hablemos es muy importante. Tenemos que estar orgullosos de lo que hagamos. Como locutores, yo soy locutora desde 1988. Tú ahora, ¿cómo has impactado? ¿No te impacta de repente que alguien en la calle te diga, oye, vi el Espuma, me gustó cuando dijiste tal, y tú, ay, sí es cierto? Hay que tener mucho cuidado. Y esto lo preparé para un grupo de locutoras de una estación de Toluca, en el cual al preparar decir, es que tienes mucha responsabilidad de tener el micrófono. Hay que ser auténtica, pero también hay que darte cuenta, y auténtico, lo que dices, cómo lo dices, porque esto trasciende. Sí, pero más allá de la gente que tenemos la posibilidad de estar al frente de un micrófono y la responsabilidad, esto también es para todos. Todos, para un líder. Un líder es aguas con... tú tienes mucho poder en tu voz. O sea, lo que tú digas a tus empleados va a impactar en ellos. No cualquier líder es asertivo. La asertividad es no decir lo que se piensa, sino pensar lo que se dice. Esa forma que te vas a comunicar. ¿Cómo la vas a decir? Y esto tiene que ver, usted si nos está escuchando, no diga, ay, no, le voy a cambiar, porque ni soy locutora, ni soy líder. Claro que sí. Todo. Eres líder de tu casa, en tu familia, con hasta tus cómo amigos. Le dices a tus hijos, hasta cómo te diriges con tus hijos, cómo te diriges con tu esposo. El tono. Yo les recomendaría algo. Yo, desde chiquita, yo soy hija de doctor, y entonces mi papá era bisturí, no decía, porfa, así, no. Entonces, aprendí a hablar muy imperativa. Entonces, hay que decir, oye, ¿qué te parece si hacemos esto? ¿Qué opinas que hacemos esto? ¿Cómo te puedo ayudar? Oye, no me gustó cómo quedó acomodado así el florero, pero ¿cómo ves que hacemos estos detalles? Tienes que prepararte todos los días y ser muy consciente de lo que hablas. Como una enfermera, un doctor, ¿cómo le pide las cosas a una enfermera? El decir las palabras mágicas, por favor y gracias. Tratado de hacer una voz. Mi mamá tenía en el teléfono, decía, dulcifica tu voz. Yo tengo una voz muy potente. Entonces, cuando estoy en las conferencias, yo sé que tengo que tener diferentes momentos. No puedo estar hablando todo el rato con motivadora porque la gente se cansa. De repente hay que poner momentos de reflexión, pero en todo momento. Siempre cuando hables tienes que concientizar el poder de tu voz. Pero también, dentro del poder de tu voz, te tienes que preparar tu mente. ¿Por qué es importante preparar tu mente? Porque ¿tú cómo te has preparado, Ney? Yo que te conozco hace muchos años, estudiaste la carrera, la maestría y estás estudiando este curso, estás leyendo esto. Siempre, ¿para qué? Para que este programa cada vez sea mejor. Porque
hablar cualquier persona lo puede hablar, pero hablar con mensajes sabios no lo puede todo el mundo hablar. ¿Cómo podemos hacer para que cada uno de nosotros distingamos y conozcamos el poder de nuestra voz? Uno, haz feedback, haz una retroalimentación. Oye, ¿cómo viste que dije este mensaje? ¿Quedó bien o qué le pondrías, qué le quitarías? Yo, por ejemplo, cuando yo doy, por ejemplo, para los que son conferencistas, dan cursos, hay un rompehielos. De hecho, me están pidiendo que haga un grupo para dar conferencias. ¿Qué es rompehielos? Son los primeros minutos que te conectas con la gente. Hoy la gente no está del otro lado y tiene tantas cosas que tenemos que lograr que conecten con nosotros. Como tú dijiste, tal vez no eres locutor, no eres speaker, pero eres papá, eres mamá, eres trabajador, eres enfermera, eres doctor. ¿Y tú quieres que te hagan caso? No que te obedezcan ni niños ni nada. Que la gente que se conecta contigo, conéctate de corazón a corazón con ellos. Eso es muy importante, porque cualquier persona puede informar, pero no cualquier persona se puede conectar. ¿Y cómo puede ser que la voz transmita sentimientos y emociones? Claro que es muy importante. Si hoy cuando yo quiero hablar algo es, por ejemplo, yo vi la película Elementos, no sé si la has visto, está genial. Vela a ver. Ya habla de esas emociones que una de las personajes explota. Aguas. Tú tienes tu autocontrol, nadie te pone de buenas y de malas y tú tienes que ver cómo hablas con ese tono de voz. El tono de voz, la modulación en todo momento es fundamental. Hoy que son los influencers y todo el mundo está tomando videos, ten mucho cuidado con lo que dices. Pocas veces en mi carrera profesional, que yo he salido mucho en tele, me dicen, oye, muy pocas veces soy duramente criticada. ¿Por qué? Porque he aprendido a ser muy consciente de lo que hablo, lo que digo. Esos sentimientos, esa conexión. ¿Cómo te sientes? No siempre va a estar... Hay gente que es muy... No es que hablo así porque soy del norte. No porque seas del norte o seas de España vas a hablar mal. A nadie. Y esa es la parte de transmitir confianza. Exactamente. Transmitir esa confianza es que la persona se sientan a gusto contigo y lo ponemos en el rollo de las ventas. Con el libro La llave de las ventas. Ok, ¿tú quieres vender? Sí. Primero crea confianza con tu cliente. Cuando es entrada por salida no importa, pero cuando es un seguro, cuando es una obra de arte, cuando es un programa de televisión, tienes que crear confianza poco a poco y te tienes que conectar otra vez. Si tú te conectas con la otra persona, es muy importante. La forma que lo pidas. La forma que lo pidas está el dar. Así es, y más en este mundo tan sensible donde la gente no está preparada emocionalmente para que le digas las cosas claras y directas. ¿Cómo le puedes decir? Oye, ¿te puedo decir algo que yo opino? Sí, te estoy preguntando a ti, ¿te puedo decir algo? No me regañes, Ale. Y tú me dices, sí me puedes decir, pero ¿qué pasaría si yo te diría, oye, Ney, tal? Oye, ¿quién te dijo? ¿Quién te preguntó que me dijeras? Si tú me permites y me das... porque muchas veces pasa con los mismos hermanos, con las amigas muy cercanas, que de repente te dicen cosas y dices... Con la suegra. Con la suegra. Tienes que tener mucho... No es lo mismo que la suegra te diga, ponte a lavar la toalla, que te lo diga tu mamá. La suegra, también qué difícil ser suegra de dos. Qué difícil, Ney. Bueno, tú de una también vas a ser suegra. Sí, tienes que tener hasta... el tacto para decir las cosas, el poder de tu voz, modular tu voz, dulcificar tu voz. Y la intención, porque no basta la voz. La porque yo también la actitud. O sea, yo sé que hay gente que te dice, ay, nenita. Ay, no. Ay, las mamitas y los papitos. Ay, no. Sí. Ese tono que se oye muy hipócrita. Detesto cuando dicen, es que tu esposito. No, es para darte así, ¿no? Me da. A mí me da el Mi esposito. No, o quieren ser demasiado amables y así todo. Bueno, a mí no me queda. Ni a mí tampoco, pero entonces ahí es la autenticidad. Sí, no, ¿saben qué? Hay que ser auténtico, pero con mucho cuidado. Con mucho tacto. Con mucho tacto. Luego dicen, tiene un tacto de plomero, sí. Oye, y también hay que tener inteligencia emocional. Eso que siempre. Ya, o sea, qué bueno, cuidemos cómo lo decimos porque eso nos toca a nosotros. Como jefe, más. Sin embargo, cómo lo reciben es bronca del otro. Claro. O sea, es bronca del otro si tiene
problemas con la autoridad, si tiene problemas no resueltos con papá, con mamá, o sea, ya cada quien hay que ocuparse de nosotros y de la inteligencia emocional ¿Cómo y de debemos decir las nuestra cosas? estabilidad, porque si no, pues es el Cualquier mundo cosa te de va a las hacer- sensibilidades. Cualquier cosa te va a lastimar. Así le hables bonito o feo, Feo. fuerte o bajito. Pero ¿sabes qué? El poder de tu voz va más allá. Hoy el poder de nuestra voz está trascendiendo fronteras, Ney. Hoy la gente, las personas se deben de dar cuenta cómo hablan, cómo se comunican, cómo lo dicen. Puede estar muy enojado. Ey, porque no fue a trabajar lunes y martes y te dejó. ¿Le quieres morir? Párate, respira hondo y la otra persona te va a escuchar mucho mejor hablando asertivamente. Eso lo he aprendido de mi jefe. Sí, eso es maravilloso. Sí, eso es un buen sí, líder. sí. Eso es un buen lo he líder. aprendido Puede de mi decirte jefe. lo mismo con otras palabras y lo vas a tomar de otra forma. Pero esa gente que es déspota, grosera, es aprovechar su poder. El poder de su voz. Lo aprovechan para minimizar o humillar al otro. ¿Dónde te ¿no? podemos seguir, Ale? Ay, me pueden seguir en alevelasco.com y en todas mis redes sociales, Ale Velasco. Jeje. Jeje. No, No, jaja, jeje. exactamente. Sí, y ahí ven cursos, ahí están sus libros de bienestar emocional. Ah, sí, de ya ser estoy, como ya ser te quiero mamás, contar ya. eso de bienestar emocional, voy con Así todo. es. Esto es otro tema que hay que tratar, la importancia del bienestar emocional en las empresas. En las empresas. Bueno, pues vamos a tener a Ale Velasco aquí y pues ya sabe usted, yo me despido. De la abundancia del corazón habla la boca. Nos escuchamos. Escucha.